Con el tradicional almuerzo de camaradería en los salones del Club Naval de Valparaíso, la Asociación Nacional de Agentes de Naves ASONAVE celebró el fin del año 2025 y comienzos del 2026. El encuentro tuvo como invitado especial al asesor portuario y ex gerente general de STI, Alberto Borges, quien ofreció una charla sobre el contexto mundial y nacional de la actividad portuaria, donde puso énfasis en la importancia del papel que juega la voluntad política en el buen funcionamiento del sistema logístico. Evidentemente hay muchas cosas que se requieren hacer, pero para eso se requiere más que voluntarismo, se requiere voluntad política, que el mundo político se interiorice, se sume a este análisis y eventualmente iniciativas que tiendan a hacer que nuestro sector portuario se revitalice, se torne más competitivo y nos preparemos para lo que viene a futuro, que es la nueva ronda de concesiones portuarias, el desarrollo del puerto exterior en San Antonio y ese tipo de cosas. En el encuentro, el presidente de ASONAVE, Gonzalo Fernández, realizó un balance del año 2025, donde en este, al igual que en otros gremios empresariales, preocupa la llamada permisología, que está retrasando proyectos vitales para el país. La permisología yo creo que es un gran tema en el país. Yo creo que se han parado por cosas que son bastante poco claras. Hemos visto casos no solamente en el ámbito portuario, en todo tipo de proyectos, y eso obviamente tranca la economía. Creo que estamos todos de acuerdo que tiene que ser con sentido, pero bien hecho, y obviamente creo que muchas veces las voluntades no son las correctas. O sea, a priori a veces se descartan cosas que obviamente hay que analizarlas en beneficio del país. La permisología no puede estar trancando el crecimiento económico, y en ese sentido creo que tenemos una larga lista de casos que se pueden ver en distintos ámbitos económicos del país. Todo esto ligado obviamente al crecimiento económico, que yo creo que es algo que estamos al debe. Chile debe crecer más, lo cual obviamente va a generar más utilización en los puertos específicamente. Obviamente hay proyectos importantes como el puerto de gran escala de San Antonio, y en ese sentido yo creo que tenemos que trabajar mucho para hacer nuestros puertos más eficientes. Destaca en este sentido la propuesta para establecer un royalty portuario, lo que perjudicaría la competitividad del sistema exportador chileno. La política, particularmente en Chile, es muy gravitante, y hemos visto algunos proyectos que se han presentado en el Congreso, como fue el royalty portuario, que aún está en sus etapas preliminares de discusión, pero yo creo que eso requiere de una rigurosidad. Si nosotros afectamos los puertos, no somos competitivos, eso va a afectar al comercio exterior, que obviamente es una de las principales actividades del país, tanto de exportación y como de importación. Por lo tanto, yo creo que la política es algo que debe tener cierta rigurosidad técnica, la cual muchas veces, no, lamentablemente, no es así. Hay que sacar las ideologías muchas veces de lado y ver que las cosas funcionen y tengan sentido. Entre los temas que hay que despejar figura la tarifa única portuaria TUP, sobre lo cual ASONAVE ha presentado un recurso ante la Contraloría. Bueno, el TUP, nosotros hicimos una presentación en la Contraloría, como salió en la prensa. Yo creo que es un gran tema. Más allá hay dos puntos de fondo. Uno es, obviamente, que esto encarece y no se ha visto la inversión para lo que fue creado la tarifa única portuaria, que es el primer punto. En ese sentido, yo creo que hay puertos que no todos los puertos cobran, pero hay también una cierta discrecionalidad de cómo se cobra. No sabemos cómo se cobran las tarifas o cómo se calcularon las tarifas, y por qué unos sí y por qué otros no. Lo cual obviamente es un tema que, como son empresas, lo cobran empresas estatales, obviamente debe ser clarificado por qué se cobra, o a tener al menos una guía de cómo se calcula este importante costo que nosotros estimamos que ya debe estar cercano a los $1.000 millones. Pero parte de esta discrecionalidad, que no sabemos cómo se cobra la tarifa, es obviamente que se use para lo que fue creado, para el fin. Y en ese sentido creo que hay una cuenta al debe. De hecho, la inversión
portuaria para aguas abrigadas, por ejemplo, que es uno de los puntos de mantención. La verdad que no vemos ningún avance al respecto, y en ese sentido también es importante al menos tener que clarificar dónde fue a parar esos dineros, que no son menores. Vuelvo a repetir, nosotros calculamos desde que se empezó a cobrar la tarifa única portuaria debemos estar cercanos ya a los $1.000 millones. Esta es una preocupación en el contexto del encarecimiento que tiene operar en los puertos chilenos, a lo que se suman otros interrogantes sobre el cobro de faros y balizas y de practicaje. Los faros y balizas en Chile efectivamente no es una tarifa barata. Yo creo que en este caso la Dirección General del Territorio Marítimo ha hecho algunos esfuerzos obviamente para poder reducir el costo. Han fijado límites, rangos para poder cobrar dependiendo del tamaño de los barcos. Los faros y balizas nosotros tenemos una realidad distinta a otros países, porque nosotros tenemos obviamente una cobertura de faros importante, especialmente en los canales del sur, pero obviamente hay que buscar alternativas en la cual sea un cobro razonable y no encarece. ¿Por qué se cobra en Iquique, en Arica, en San Antonio, en Valparaíso, si aquí prácticamente no tenemos faros, como en el sur? Obviamente es un buen punto, porque muchas veces pasan situaciones como la que tú mencionas, que obviamente llega el barco, nunca, casi en la práctica casi no usó ningún tipo de señalización y tiene que pagar el mismo valor que fue Iquique, solamente y obviamente nunca pasó por los canales del sur, que donde sí realmente hay una red importante. Eso es un tema a discutir, obviamente, para buscar la mejor solución, pero yo creo que la idea es poder optimizar los costos de la mejor forma posible, y definitivamente faros y balizas es un ítem muy importante y gravitante en los costos portuarios en Chile. El tema de los practicajes, obviamente, también hay una parte importante que va para el Estado, y eso yo creo que hay que verificar. Un 70%. Exactamente. Va un porcentaje importante al Estado, y obviamente la idea es que nosotros seamos competitivos. Cada país tiene distintas modalidades de cobro. Yo creo que el servicio es de buena calidad acá en Chile, pero obviamente tiene que ser competitivo en términos de valor. Y eso yo creo que es algo que hay que probablemente analizar en beneficio de la actividad. Porque al final todos los costos portuarios y digamos, cuando se van incrementando, no quiero decir descontroladamente, pero de una forma importante, obviamente eso se va definitivamente a tarifa, eso es algo que se traspasa. Por lo tanto, obviamente todos los que somos consumidores al final del día pagamos este incremento, digamos, porque va en tarifas más caras de flete, lo cual significa obviamente valores de los bienes y servicios más altos, básicamente eso. Estas son algunas preocupaciones del gremio, que busca soluciones para sus asociados, conformados por una red de destacadas empresas nacionales de gravitación internacional. Al final nosotros representamos a los armadores, y en esto que representamos necesitamos defender los intereses de ellos, y el objetivo de esta asociación es lograr como gremio, como grupo, hacer eso. Y la verdad es que yo creo que en lo personal este año ha sido un año muy positivo, hemos logrado diferentes desafíos ¿cómo se llama? Y objetivo en eso. Obviamente la idea es seguir empujando en eso en el próximo año, y siempre más ser presente en todo lo que son los cambios, las nuevas regulaciones o la mejora que podrían venir, y estar ahí. O sea, al final la idea es poder representar a nuestros armadores y trabajar como gremio en conjunto en eso. Sin duda que pertenecer a SONAVE es una instancia tremendamente importante para todas las agencias de naves, porque se pueden poner en tabla diferentes temas que son transversales y afectan a las distintas agencias de naves. Como gremio podemos tener mucho más fuerza y dejar en tabla y tener mejor llegada también con la autoridad. Siempre trabajando de manera coordinada, ¿cierto? Y en muy buena relación principalmente con la autoridad marítima, y así como otras autoridades. Hemos puesto temas en tabla, como el tema de BUMAR, que es un tema transversal a todas las agencias en todo Chile. Por tanto, es muy importante la presencia y el peso que tiene SONAVE al concentrar a la gran cantidad de agentes de nave en Chile.